Episodio 7. Una oportunidad para reinventarse. Ahora nos vamos hasta Toronto con el Dr. Pablo Pérez Damper, un médico venezolano egresado de la Universidad del Zulia, quien actualmente se desempeña como coordinador del programa Anestesiología en la Universidad de Toronto en Sunnybrook Health Science Center. Este es un episodio en el que él nos habla de su experiencia como IMG en Canadá, qué tipo de perfil buscan en quienes aplican a su programa de posgrado, los pasos que siguió para llegar a la posición que ocupa hoy en día y cómo usó lo que muchos pensarían es un obstáculo como una oportunidad para darle un rumbo diferente a su carrera. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bien, todo bien. ¿Tú? Bien, bien chévere. Bienvenido al podcast. Gracias. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti y bueno, de nuevo felicitaciones por la iniciativa, ¿no? Muchísimas gracias. Para comenzar, yo quisiera preguntarte acerca de esos primeros días en Toronto. Hay un meme muy famoso entre los venezolanos, que es un audio, acerca de un maracucho que se muda a Canadá. Y tú eres zuliano. Así que, ¿cómo fueron esos primeros días? Bueno, imagínate, así como tal, un maracucho llegando a Canadá. Además que bueno, yo llegué en los primeros días de febrero cuando el invierno está en su máximo esplendor. Así que bueno, full frío y llegando con nieve. Y bueno, yo nunca había estado en Canadá ni siquiera de visita, pues. Okay. Así que llegué por primera vez y llegué fue a quedarme. Así que bueno, nada, fue toda una experiencia, ¿no? Los primeros días medio indio, cómo es todo, dónde están las cosas. Menos mal que bueno, el idioma no fue tan problema, pues mi conocimiento de inglés era bastante aceptable, entonces bueno, eso no fue tanto problema, pero igual, ¿no? Siempre es distinto hablar una que otra palabra, tener que estar hablando todo el día y haciéndote entender todo el día, ¿no? Sí, ya lo he hablado con varias personas que también se mudaron a un país donde no se habla español y claro, uno su inglés de leer, de escribir, de hablar y sobrevivir en viajes, pero no es lo mismo tal cual pasar todo el día. Yo terminaba, yo me acuerdo, medio aturdida, sentía como que a mi cerebro le faltaba glucosa. No, definitivamente. Especialmente en los primeros días de trabajo fue así. Cuando yo salía del hospital, salía con dolor de cabeza, ¿no? Bueno, pero el periodo de adaptación, digamos. ¿Y cómo te fue con la nieve? Porque, bueno, yo no soy maracucha, pero tengo un poquito en mi sangre. De hecho, mi familia paterna vive en Maracaibo, parte de ello. Y bueno, Moralito, Zulia. Y pues yo soy del Vigía, eso también es caliente. Yo jamás en mi vida había caminado en una acera con hielo y por supuesto el día que llegué me caí. O sea, eso fue... Oh. No, bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Bueno, además que yo llegué casi que yo no tenía ni la ropa ni adecuada ni nada, pues, porque... Sí, claro. Así que me tocó casi que salir de compra el mismo día y me ahogué ahí, que podía conseguir, tenía unos guantes ahí medio chimbitos que tenía de cuando ni iban para allá, ¿sabes? Para los Andes y las cosas. Sí. Sí, la chaquetilla que uno llevaba para Mérida, pues yo también tenía ese y creí que iba a sobrevivir, pero bueno. Pero nada que ver, eso no, nada que ver cuando está en menos 10 Celsius aquí, ¿no? Bueno. Pero bueno, ahí poco a poco fui. Yo incluso por eso me vine, yo me tomé como, creo que fueron unas 3 o 4 semanas antes de mi fecha de comienzo del trabajo, para eso mismo, ¿no? Para llegar, venir, conocer cómo era la cosa. Me vine incluso solo, dejé la familia allá hasta que estuviera un poco más establecido y entonces estuviéramos en mejor condición de estar todos aquí sin morir en el intento. Tuvieran los abrigos listos, pues. Sí. Que no pasaran el frío que tú pasaste. Exacto, ¿no? Entonces, pero bueno. Uno se adapta. Ya van a ser casi 10 años. Náguara. ¿Por qué te decidiste por Canadá? Sí, es una pregunta interesante, ¿no?
yo siempre había tenido el interés de, sobre todo de ir a hacer mi posgrado afuera, más que por quedarme afuera, pero mi interés era de ir a entrenarme y regresar. Y bueno, en un momento pensé en ir a los Estados Unidos y hacer mi posgrado allá, e incluso hice algunas cosas, hice mis steps y mis cosas, pero después decidí más bien quedarme un tiempo más en Caracas, pero seguía con la idea de que, bueno, vamos a hacer un entrenamiento afuera. Yo estaba en contacto con una gente afuera y encontré la oportunidad que en Canadá se podían hacer fellowships, clinical fellowship, que son básicamente programas de posgrado de subespecialización sin tener que hacer exámenes y sin tener que hacer el posgrado primario. Okay. Porque son programas básicamente destinados a extranjeros que vienen a hacer su fellowship y se regresan. Oh, okay. Entonces esa fue la opción, porque yo estaba haciendo cuidados intensivos en Venezuela y quería hacer algo de cuidados intensivos afuera, y bueno, aquí podía venir a hacer cuidados intensivos sin tener que hacer la especialidad primaria, sin tener que tomar un montón de exámenes, etcétera. Entiendo. Yo quería preguntarte un poquito acerca de tu formación en Venezuela, porque algo que llamó mi atención cuando estaba haciendo, ¿sabes?, el stalkeo pre-entrevista, viendo tu currículum y viendo la información que conseguía sobre ti, es que primero, bueno, te formas en la Universidad del Zulia y ya luego te vas a Caracas a formarte. Hiciste allá una residencia preliminar, asumo que es una residencia asistencial, medicina interna y UCI en el Hospital de Clínicas Caracas. O sea, yo conozco ese hospital de referencia porque, bueno, es una de las clínicas más grandes que tiene Venezuela, pero no sabía que de hecho formaban allá profesionales. Sí. O sea, que tú pasaste de formarte en un sistema de salud público a un sistema de salud privado en Venezuela. ¿Cómo fue eso? ¿Qué diferencias viste? No, completamente, sí, eso fue un cambio, incluso más aún, porque yo después que terminé mi carrera en la Universidad del Zulia, Maracaibo, me fui a hacer mi rural, fue en un pueblito en la sierra del estado Falcón, que es un pueblito que tenía creo que 6, 7 mil habitantes, que bueno, ahí no había nada, pues. Y bueno, ahí estuve un año y de ahí básicamente me fui a Caracas después de estar haciendo algunas cosas, unos meses. Y sí, yo tampoco sabía que existían esos programas de entrenamiento en clínicas privadas, pero ya ni me acuerdo cómo fue. Yo me di cuenta, creo que pues, conocí a través de un familiar o algo que estaba allí y me comentó, y especialidad que yo quería hacer era cuidados intensivos, medicina crítica. Pues pensé que era una oportunidad ideal porque, bueno, más que bien, eso es una de las especialidades que necesita, bueno, mucho soporte de infraestructura, técnico, Sí, claro. etcétera, que como bien sabes, los hospitales de Venezuela no eran los ideales en ese sentido. Y bueno, entonces me interesé en ese programa y todo el mundo me recomendó, bueno, la mejor manera de que entres ahí es que hagas primero una residencia asistencial allí, porque así te conocen, y a la hora de aplicar es mucho mejor, y a la final fue la vía que además que conocí un tío que no conocía y resultó ser siendo mi jefe y mi mentor, y hasta ahora mi mentor ahí en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, bueno, yo hice mis 2 años ahí de lo que llaman una residencia asistencial programada de medicina interna, y después, y no solo en la clínica Caracas, pero hay varias, incluso 4 clínicas en Caracas que ofrecen residencias programadas de cuidados intensivos y están validadas por los colegios médicos y por el Ministerio de Salud, así que son válidas como para obtener el título de la especialidad, ¿no? Yo recuerdo que creo que era el posgrado de la ULA, tenía un componente en una clínica en Caracas, pero era algo solo de oftalmología. Aplicabas a través de la ULA, pero igual iba a entrenar era allá en Caracas. No sé los detalles, pero creo que eso es lo más cercano que yo vi a un programa en una clínica privada en Venezuela. Yo todo lo que conocí era tal cual, era los posgrados en los hospitales universitarios y en los hospitales públicos. Sí, no, yo también me sorprendí. De hecho, me sorprendió más cuando llegué y conocí el programa como tal, porque no era esto de los cuidados intensivos. Ahí habían programas de entrenamiento para cirugía laparoscópica, para cirugía cardiovascular, había uno para los hemodinamistas, había un montón de cosas que yo ni idea, ¿no? Quizás en Caracas la gente conocía más de eso, pero la gente que estaba fuera de Caracas
ni idea, y Sí, la residencia asistencial programada de medicina interna menos aún, porque y a la final resultó ser buenísimo, porque bueno, era como cualquier otro posgrado, se hacían revistas, todo el asunto con ciertas limitaciones, porque bueno, evidentemente de medicina privada es bastante diferente desde el punto de vista de la medicina pública, ¿no? sí, Pero no, resultó ser una tremenda experiencia, pero sí, un claro contraste con hospitales públicos. Pues yo sí. la poca exposición que tenía a las unidades de cuidados intensivos en hospitales públicos que tuve durante mi carrera de medicina, completamente diferente a lo que hice en el posgrado. Pues. Lo que es el presupuesto. Indudablemente, ¿no? Pero bueno. Y ya luego, Naguará, o sea, de hecho te fuiste a hacer tu fellow en un hospital de la Universidad de Toronto. O sea que ahí hay otra cosa que es distinta y que me puedes decir cómo se comparan entre sí. Sí, bueno, eso fue empezando porque el tamaño de los hospitales y de los programas en Venezuela están diametralmente diferentes a los hospitales aquí en Norteamérica, que bueno, o sea, yo me acuerdo que la unidad de cuidado intensivo de la Caracas teníamos, yo no recuerdo ya si eran 10 o 12 camas y bueno, y éramos creo que, y Sí, éramos cuatro, eso es grande para éramos, los estándares de Venezuela. bueno, y éramos cuatro residentes y yo sentía que era grande y a veces cuando estaba full, estábamos todos ocupados todo el día, no sé qué. Y el primer día que llegué aquí, no, aquí hay 64 camas. En una Y UCI. sí, ¿Qué nivel? son varias unidades separadas, pero en total son 60, no, ni siquiera 64, 72 camas de cuidado intensivo. Wow. Y somos algo así como que 8 residentes. Entonces, bueno, pero eso es imposible. Aquí eso no, ¿cómo vamos a estar pendientes de 72 pacientes solo 8? Y bueno, entendí que es un sistema completamente diferente. Allá en Venezuela los médicos hacemos todo, pues, o sea, Sí, sí. hacemos las líneas, nos encargamos de la nutrición, nos encargamos de los medicamentos, nos encargamos de la diálisis, nos encargamos de todo, pero aquí cuando llegas te das cuenta que no, pues, o sea, el técnico respiratorio se encarga del ventilador, el farmacéutico se encarga de los medicamentos, los nutricionistas de la nutrición, entonces, ok, así sí, porque así es que esto funciona, pues si no, imposible, ¿no? Pues. Pero bueno, sí, fue un shock también, ¿no? Porque indudablemente, como decía anteriormente, el tema del inglés, ¿no? O sea, tú estás acostumbrado a hablar inglés en conferencias y en cosas, con gente, amigos, pero es diferente cuando tienes que, desde que llegas a las 6:30 de la mañana, empezar a hablar inglés y empezar a hablar inglés médico hasta las 4 o 5 de la tarde. Yo llegaba cuando me venía en el software de regreso, venía con dolor de cabeza, pues. Además que, bueno, había muchas cosas que no entendía. Me imagino que le pasa a todos los que, y en Estados Unidos debe ser similar, la cantidad de abreviaturas que hay. Oh, sí, sí, No, sí, es sí, que sí. no tenía ni idea de lo que A mí me querían tomó decir. años enterarme de qué significa cada acrónimo y ahora siento como que involucioné. De hecho, a veces me cuesta recordar los nombres de las cosas y lo que me acuerdo es el acrónimo. Pero Ah, no, claro, es fácil si terrible. te formas así. Pero sí, ¿sabes? Reverse engineering de eso no es No, no, fácil. Eh, terrible. Yo tenía que las primeras semanas yo venía una hora antes que todo el mundo solamente para poder revisar las historias con tiempo y para tratar de descifrar todo ese poco sí. de acrónimos y abreviaciones que había en esas historias, porque ni idea. Pues. Bueno, pero eventualmente uno se acostumbra, así que me Sí, imagino sí. que ahí sí te empezaste a vacilar en pleno la oportunidad de poderte formar en un hospital así, porque en Aguará, o sea, 70 y pico de camas. Sí, sí, de hecho el hospital es el departamento de medicina crítica más grande de Canadá, es un monstruo pues, de hospital y un monstruo de departamento de cuidado de medicina crítica, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque yo sé que hiciste, bueno, ese fellow en Clinical Care y ya luego hiciste algo en Quality Improvement. ¿De qué se trata Quality Improvement? Sí, eso es interesante porque bueno, eso fue en paralelo, ¿no? Yo hice esa Ah, cosa, ok. yo de hecho vamos, que la vía y el camino como llegué a Canadá fue a través del Quality Improvement, porque desde que estaba allá en Caracas me empecé a interesar mucho en todo el asunto de calidad de atención en salud y de cómo mejorar los procesos y de Ok.
y factores humanos y factores cognitivos de cómo mejorar todos los procesos médicos y empecé a trabajar en algunos proyectos con una gente de los Estados Unidos y fue como el camino como empecé a conocer gente y conocer gente y conocer gente y que me llevaron a Canadá y, y después cuando estaba aquí siempre quise hacer un curso o algún entrenamiento un poco más formal en esa área. Okay. Y casualmente abrieron ese programa que fue es un programa destinado a como mejorar calidad de atención, procesos y seguridad del paciente, que tuve la dicha, yo creo que debería decir, porque en ese momento yo era el Chief Fellow del programa ahí en el Sunnybrook y me dieron la oportunidad como Chief Fellow de no tener 2 días libres que yo podía usar para proyectos académicos y cosas, y pude hacer mi curso de calidad de atención en salud, que a la final era una cosa que siempre tenía ahí en mi bucket list, ¿no? Okay. Y bien chévere porque sí, te dan una serie de herramientas y cosas que generalmente los médicos no estamos educados ni entrenados para eso, además que fue súper bien porque el curso no era solo de médicos, sino que estabas con otros tipos de profesionales, estabas con ingenieros, con psicólogos, con gente de la industria aeronáutica, con enfermeras, con técnicos respiratorios, con camilleros, etcétera, etcétera, todo. Sí, toda una serie de personal que estaba buscando cómo obtener ese mismo tipo de entrenamiento y con diferentes backgrounds, ¿no? Sí, es que suena como algo más gerencial, ¿sabes? Sí, no, supiera que más que el punto de vista gerencial, la idea es esa, ¿no? Que el médico que está a cargo del cuidado del paciente aprenda y tenga mejores estrategias para poder hacer su trabajo mejor, básicamente, Okay. y tener ciertas herramientas para considerar aspectos que no se consideran todo el tiempo, pues. Ok. Ahora, yo tengo una pregunta porque siento curiosidad. Tú trabajaste mucho tiempo, te formaste mucho tiempo en medicina interna y medicina crítica y sin embargo ya luego decidiste hacer una residencia en anestesiología. Y Sí. quiero preguntarte, ¿qué te lleva a ti a tomar esa decisión? Ese es que vi la luz. Al final del túnel. Cambié del lado oscuro al lado claro. Ok. Vale. No, bueno, la verdad es que lo que pasó ahí fue que yo en Venezuela, bueno, ese programa que hice en Clínicas Caracas, pero igual hubiera podido ser en cualquier hospital universitario. Yo hice medicina interna solo como puente para hacer medicina crítica, ¿no? Okay. UCI, que es lo que yo realmente quería ejercer. Uh-huh. Así que medicina interna como tal yo nunca estuve muy interesado. Y aquí, cuando, bueno, tuve que tomar la decisión de que, bueno, nos vamos a quedar en Canadá y una de las vías es, bueno, tienes que hacer el posgrado de nuevo, la residencia del posgrado de nuevo, Okay. y yo decidí si tenía que repetir y hacer algo nuevo, bueno, por lo menos voy a hacer algo diferente que nunca he hecho, que no me va a aburrir y que a la final de cuentas pareció mucho más que iba acorde y en la línea con cuidados intensivos, porque más que bien los cuidados intensivos de hecho como tal nacieron de la anestesiología hace muchos años, ¿no? Entiendo, o sea, a ti te gustan tus pacientes pero bajo sedación. Claro, sin que estén gritando mucho, sin que estén fastidiando tanto, ¿no? Pero entonces fue por eso bueno, pero de hecho yo incluso apliqué a las dos, ¿no? Apliqué a medicina porque aquí los cupos son tan limitados que tampoco te puedes poner tan exquisito y aplicar solamente algunas cosas, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte que hice match a la final en anestesia, que era lo que realmente quería, y ahora de hecho, bueno, como resultan las cosas, de hecho me fascinó la especialidad hasta el punto que, bueno, ya mi práctica ya de cuidados intensivos clásica es inexistente y me dedico casi que exclusivamente solo a la anestesia ahora porque estoy me da mucha más satisfacción, ¿no? Estás más enamorado Sí, de tus pacientes dormidos. Tengo más, sí, la disfruto más, ¿no? ¿Cómo es un día promedio para ti? Un día promedio, bueno, los anestesiólogos somos morning person, ¿no? Pues nos paramos muy temprano. Okay.
y empezamos muy temprano porque el cirujano quiere tener todo listo a las 8 de la mañana, ¿no? Para empezar su caso. Entonces, bueno, nosotros somos uno de los primeros que llegamos a los hospitales y bueno, en el día usual es, bueno, yo llego, qué sé yo, 6:30 de la mañana a mi hospital y empiezo a preparar mis cosas para el día, el quirófano, las cosas que se necesitan, como un hospital docente ahí residente, entonces bueno, muchas veces no me toca como tal a mí hacer esas cosas, pero bueno, supervisar que el residente esté haciendo bien o discutir los casos que vamos a hacer y más o menos planear el día, cómo va a ir y las cosas que vamos a hacer. Y bueno, a lo que arranca el día es, bueno, empezar cirugía tras cirugía. No es como muchos creen que los anestesiólogos lo que hacemos es que ponemos a dormir al paciente y después nos ponemos a revisar Twitter o Facebook o a leer una revista. Pero bueno, de hecho no tenemos poco tiempo porque siempre tenemos que estar ahí y no podemos salir pues del quirófano hasta que la cirugía está terminada y solo tenemos esos pequeños breaks entre caso y caso que realmente son muy rápidos, ¿no? Entiendo. Y bueno, o sea, medio comer un snack por ahí, por allá, medio almorzar cuando se puede, cuando no se puede. Y bueno, lo otro bueno de la especialidad es que nosotros terminamos temprano, pues, comparativamente con mucha gente del hospital. A lo que se termina la cirugía, estamos listos, pues. Si no estás de guardia o nada, a las 3:30, 4 de la tarde ya está terminando el día en el quirófano y ya después de eso es la tarde libre, pues. Qué rico. Eso es en la teoría, ¿no? En la práctica, cuando uno entonces empieza como attending, sobre todo en los primeros años como attending, uno empieza a heredar un poco de responsabilidades y trabajo que todo el mundo quiere zafarse. Y entonces, bueno, uno termina con una carga de trabajo que, bueno, sí, termino en el quirófano a las 4, pero igual estoy en el hospital hasta las 6 de la tarde haciendo otro tipo de trabajo, respondiendo emails, escribiendo papers, qué sé yo. Ok, o sea que igual se paga novatada como attending. Igualito. Igualito. Bueno, todos sabemos que esto es una cosa de años. Sí, esto es una cosa que, y como tú estás todo contento, que bueno, ya me dieron mi trabajo attending, todo le dices que sí, ¿no? hasta que te das cuenta que, bueno, estás inundado de un poco de cosas que tienes que empezar a decir que no. ¿Y cómo ha sido esa experiencia como médico en Canadá? Me refiero a el trato con los pacientes, cómo ve la sociedad canadiense a sus médicos. Yo te contaba antes que yo he notado mucho la diferencia de cómo interactúan los pacientes y bueno, incluso la sociedad con los médicos en Venezuela versus Estados Unidos. O sea, una cosa del cielo a la tierra. Sí, completamente. ¿Cómo es en Canadá? Sí, bueno, aquí también existe una gran diferencia. Definitivamente, como nosotros estábamos acostumbrados, como nos enseñaron a medicina, la relación médico-paciente es mucho más distante, mucho más formal y muchas veces, yo no diría que mala o de mala calidad, yo creo que es diferente y entonces las expectativas no son las mismas de una parte y de la otra, ¿no? O sea, sobre todo si es una persona que está acostumbrada a otro tipo de trato, es diferente, ¿no? El trato es más formal, no es tan amigable en muchos casos, aunque como todo, ¿no? Hay de todo en esta vida, ¿no? Y de vez en cuando ves esos médicos que sí son muy friendly, son mucho más cálidos y cercanos. Incluso yo tuve la gran suerte de, cuando nosotros llegamos a Canadá, mi esposa llegó con 7 meses de embarazo y Wow. Y sin médico ni nada, bueno, y ahí fue randomly un médico que escogimos ahí en el hospital y resultó una doctora que es súper cálida y súper atenta, que parecía casi que lo hubiéramos traído de allá de Venezuela, ¿no? Pero bueno, volviendo sí, es completamente diferente. E incluso la relación entre médicos, yo diría que también es muy diferente, ¿no? O sea, entre colegas es una relación mucho más formal, es una relación mucho más de
trabajos y no de panas o de amigos que estábamos un poco más acostumbrados allá. ¿Cómo ve la sociedad? Bueno, yo creo que lamentablemente creo que es un fenómeno mundial donde la profesión médica como tal se ha desprestigiado un poco por diferentes razones, pero hemos sufrido, ¿no? Y esa confianza o esa estrecha relación que existía entre los médicos y los pacientes se ha perdido y ahora hay cierta hostilidad, hasta en algunos casos donde hay desconfianza o la sociedad cree que los médicos somos a veces hasta enemigos, ¿no? Pero bueno, es una cosa que toca trabajar y en la que cada quien tiene que poner su granito de arena. Aquí hay otro fenómeno que quizás es muy propio del sistema, porque como el sistema es un sistema de salud gratuito, entre comillas, vamos a ponerlo así, porque Okay. se paga con los taxes de la gente, pero el paciente nunca tiene que desembolsillar dinero para pagar por la atención médica, ¿no? Uh-huh. Entonces existe ese sentido como de pertenencia de que el médico tiene que hacer todo lo que se le exige de parte del paciente porque el paciente tiene derecho a eso, porque es su derecho gratuito y su derecho como ciudadano, ¿no? Sí, que es una cosa que uno no veía tanto en Venezuela, a pesar de que, bueno, el sistema de salud de Venezuela también era público. Había más como no sé, la gente era como más agradecida, pero creo que también tiene que ver, quizás, no sé, pienso yo, mi opinión, con que la mayoría de la gente que usa los servicios de los hospitales públicos de Venezuela es gente muy humilde. Y Sí. eso de alguna manera influye. Creo que cuando uno, no sé, hacía guardias, yo no trabajé mucho en clínica privada, pero cuando hacía guardias de vez en cuando cubriendo pana, sí notaba más como un sentido de, como aquí lo llaman entitlement, ¿sabes? Como, Entitlement, eso. Sí, Yo no como, quería usar la palabra en inglés, pero sí, eso es. sí, porque es una palabra bien rara, pero es que no sé cómo decirlo en español. Es como un sentido de que, mira, yo estoy pagando y me tienes que hacer esto, pero ya, atiéndeme, y si no, llamo a tu supervisor y pongo una queja. Y eso es algo que Sí. uno no veía muy frecuentemente en los hospitales. Era más como que, bueno, por supuesto se daban cuenta que tú estabas en entrenamiento y cualquier cosa iban y le decían a tu R superior o a tu attending, pero no era esta cosa de yo estoy pagando y tú tienes que tratarme bien. Sí. Antes de que incluso tengas la oportunidad de siquiera decir hola, que era lo que a mí Sí. me parecía medio extraño a veces. Pero yo no sabía porque, como te dije, el sistema de salud en Estados Unidos es una cosa muy diferente. Es básicamente privado, funciona a través de seguros, es muy, muy costoso y yo siento que esos costos de alguna manera minan la relación médico-paciente. Porque como te contaba, o sea, el seguro paga hasta cierto punto y después de, no sé, 3 meses de haber ido al médico por X razón, te empiezan a llegar facturas de la oficina del médico que dicen, mira, tu seguro no pagó esto, tienes que pagar esto. Y son facturas sorpresa de a veces miles de dólares. Entonces yo entiendo que esas cosas minan la confianza de la gente quizás en el médico. Sí, indudablemente. Pero es que Canadá es un sistema de salud gratuito. Sí, es gratuito, pero entonces se genera esa expectativa de que, como en teoría no las estás pagando, Uh-huh. tienes el asunto que, bueno, igual yo quiero mi resonancia 3D ultraespacial, de no sé qué, porque igual al final yo no la estoy pagando, ¿no? Y es mi derecho Sí, y tienes que entiendo. hacerla, pues. Cuando quizás si lo tuvieras que pagar fueras, bueno, en verdad necesito eso, no lo necesito, vamos a dejarlo para después, etcétera, etcétera. Aquí no, pues aquí Okay. tienes carta blanca, quieres todo, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces tiende más bien como a usar recursos que que no están indicados en ciertos casos. Y por el otro lado, desde el punto de vista de los médicos como tal, yo creo que la gran falla de trabajar en un sistema que está completamente financiado por el Estado es que, bueno, a la final de cuentas, entonces para el proveedor, que es el médico, Uh-huh. como no hay competencia, tú no tienes que ser mejor que el otro, porque igual los pacientes te van a llegar, igualito el Estado te va a pagar. Uh-huh. A veces entonces, bueno, se cae en
en esa falta de brindar una buena calidad y de brindar lo mejor y poder dar el mejor cuidado y el mejor atención que se puede, porque bueno, muchas veces a la final de cuentas ni me van ni me llegan, igualito me van a pagar, igualito me van a dar mi cosa, y pues, si lo hago mejor o peor, tampoco es que necesito competir con alguien más, ¿no? Bueno, sí, se pierde ese incentivo, por así decirlo. Sí. Eso no me lo imaginaba, de hecho. Sí. Porque creo que sobre todo en la vida académica hay como una competencia, si no por dinero, quizás por prestigio. O sea, hay otras cosas. Tienes toda la razón, y por eso generalmente no pasa en los hospitales académicos, pero los hospitales académicos son la minoría, ¿no? La gran cantidad de hospitales y de centros de atención son lo que llaman aquí community hospitals, que son hospitales o centros de salud que no están afiliados a centros académicos, no están afiliados a universidades, donde entonces es donde se ve mucho más eso, ¿no? Esa falta de motivación, no diría no de motivación, pero de competencia, que al final hace que las cosas puedan mejorar, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, yo voy a hacer una pregunta un poco rara. ¿Cómo son los canadienses? Porque ellos tienen fama de ser súper simpáticos, y de hecho, bueno, yo en Canadá he estado una sola vez, que fue el año pasado, y de hecho noté la diferencia versus los americanos, sobre todo de donde vivo ahorita. O sea, la gente era bien simpática, tú le dices hola y te responden, tú les dices gracias y te dicen de nada, lo cual para mí últimamente es una rareza. No me estoy quejando de los americanos, pero las costumbres en cuanto a modales son distintas. Sí, bueno. Y yo soy andina, a mí me gusta saludar, a mí me gusta, yo hablo con la gente en los ascensores, o sea, yo no lo puedo evitar. Yo soy hija de mi mamá, eso es algo muy, no voy a decir que es andino, eso es algo muy de mi mamá. Sí, entonces yo noté eso en los canadienses, pero es que una cosa es ir como turista y estarse, no sé, unas semanas, un mes. Y otra cosa es, de hecho, vivir ahí. Tú vives ahí. ¿Cómo son los canadienses? Sí, no, bueno, lo primero que tengo que empezar a decir, porque es que en Toronto lo que menos hay son canadienses. Bueno, sí, eso es otro punto. Toronto es una ciudad de inmigrantes, es impresionante la diversidad que uno ve. Sí, la diversidad es increíble, y bueno, es lo que uno ve en el hospital, ¿no? La diversidad es increíble, pero bueno, más que bien, ya, o sea, las generaciones más recientes que ya nacieron aquí o que tienen más tiempo vivir aquí, que pudieras decir que son más canadienses, bueno, siempre tienen como que la semillita de cada uno de sus backgrounds y de dónde vienen, ¿no? Pero en general sí, en general el canadiense es más amigable, es excesivamente, y voy a usar la palabra excesivamente porque a veces creo que es demasiado cortés y apologetic, ¿no? Hay muchos memes y chistes por ahí que el canadiense dice sorry hasta porque, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero sí, indudablemente mucho menos hostil que otras grandes ciudades de Norteamérica. Y bueno, dependiendo de la zona que vivas o con la zona o el background cultural de la zona que vives, incluso puedes ver diferencias muy grandes, ¿no? Yo en la primera zona que viví cuando llegué a Toronto, donde vivimos, era una zona donde había muchos asiáticos ya de segunda generación, y bueno, incluso mis hijos iban al colegio con muchos de los niños, otros eran asiáticos, y bueno, tú ves que es una relación un poco más formal, no son tan amigables o cálidos, casi que no hay ningún tipo de contacto físico con nadie ni nada. Y después a otra zona donde vivimos actualmente, es una zona donde habían muchos segunda y tercera generación de italianos, ¿no? Que se parecen mucho más a nosotros, que son los escandalosos. Sobre todo a los maracuchos. Yo creo que los italianos son los maracuchos de Europa. Sí, bueno. Son burda extrovertidos. Sí, abrazan a la gente y no sé qué, y todo el mundo se saluda. Entonces, bueno, también tienes mucho de eso, ¿no? Pero en general sí, lo único que sí, quizás como que el defecto y que al principio me costó mucho entenderlo incluso, y no sabía cómo tomarlo hasta en el hospital cuando me tocaba trabajar, es que el canadiense, como es tan apologetic y tan
dan eso tan cortes, también puede ser muy pasivo-agresivo, ¿no? Ok. Y su forma de ser no nice es muy pasiva-agresiva, ¿no? Que entonces, Como una bueno, suegra, pues. sí, es el mejor ejemplo que has podido escoger. Entonces, es la manera como aquí muestran el lado cuando no quieren ser tan amigables, ¿no? Tú actualmente eres el Residency Program Site Coordinator en Sunnybrook, en el hospital donde te formaste, que es un hospital asociado a la Universidad de Toronto. Uh-huh. ¿En qué consiste tu trabajo en esa posición? Ok, bueno, aquí la manera como funcionan los posgrados médicos es que los posgrados son manejados por las universidades y estas universidades tienen hospitales a los que están afiliados a ellas, hospitales universitarios o teaching hospitals, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, que es donde yo formo parte, el programa, el posgrado de anestesiología de la Universidad de Toronto, es el posgrado, tiene 5 hospitales que están afiliados a la Universidad de Toronto, y los residentes pasan y rotan por todos esos 5 hospitales durante los 5 años del posgrado. Es diferente a Venezuela o a Estados Unidos, que los residentes generalmente están solo en un hospital. Sí. Aquí los residentes pasan por todos los hospitales afiliados. Entonces, volviendo al ejemplo de anestesiología, el programa nosotros tiene 110 residentes en total. 110. Sí, pues son 5 años de residencia y cada año tiene 20 y pico de residentes. O sea, es un programa gigante. Es el programa más grande en Canadá. Y entonces, bueno, es imposible para el director de programa manejar los 100 y pico de residentes, especialmente porque cada quien anda en un hospital diferente, ¿no? Claro. Entonces, cada hospital tiene como que su program director, o por nosotros llamamos el site coordinator, que es como el coordinador de los residentes de esos que están rotando por ese hospital. Okay. Y yo soy el coordinador de los residentes en el Sunnybrook por parte del posgrado de la Universidad de Toronto, y entonces yo estoy a cargo de los residentes que están rotando por mi hospital. ¿Tú estás involucrado de alguna manera también en el proceso de selección de residentes? Sí, completamente. Cada site coordinator es parte del comité de posgrado y como tal estamos involucrados en el proceso de selección, sí. Que de hecho está corriendo ahorita. Ahorita estamos en el proceso aquí se llama CARMS, el match. Sí, es el match de Canadá. Sí, debemos estar teniendo las entrevistas el próximo mes. ¿Y qué características consideran deseables en los aplicantes en tu programa? ¿En los IMGs o en los Canadians? Bueno, si son distintas, bueno, conversemos al respecto. Sí, yo creo que hay ciertas diferencias. Okay. Cuando escogemos los Canadians es un poco hay hay mayor estandarización en el sentido que, bueno, nosotros sabemos más o menos los estándares de los estudios de medicina como tal son más o menos similares, entonces lo que buscamos son otro tipo de cualidades, ¿no? Nosotros somos un programa que le damos mucha importancia tanto a IMGs como a CMGs, a más que tener residentes con mejores notas o la mayor cantidad de trabajos publicados o de presentaciones. Nosotros buscamos residentes que tengan motivación, que tengan ciertas cualidades o interés en liderazgo, en otro tipo de actividades de relaciones interpersonales o extracurriculares, más que sean solo unos cerebros de medicina. Bueno, como decía alguien con quien hablé que es un program director, pero él es en un fellowship de endocrino, me decía que trataban de buscar de alguna manera un aplicante que fuera lo más integral, porque con ellos iban a tener que vivir por varios años después. Y me dijo tal cual, o sea, tratamos de buscar gente que aparte de ser buenísima, sea gente que sea chévere. O sea, bueno, no me dijo chévere, estoy parafraseando. 100%. Y eso son cosas que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y a veces los mismos aplicantes caen en la trampa porque no saben. Y lo ves mucho en las entrevistas, ¿no? A veces
en las entrevistas tú entrevistas gente que, bueno, tiene PhD y no sé qué, y cuando los entrevistas lo que hablan es de su research y su publicación y todas sus cosas y lo excelente que son, pero ves que cuando conversas con ellos no hay mucho, no hay otra cosa más allá de eso, ¿no? En cambio que cuando ves y entrevistas a otra persona que te puede contar de todos los viajes que ha hecho este último año y todas las cosas que ha aprendido de esos viajes o que le ha gustado, que no le ha gustado, ves que una persona con la que va a ser mucho más fácil trabajar, convivir, enseñar durante los próximos 5 años. Y en los IMGs más todavía, porque en los IMGs como la competencia es tan brutal, porque a muerte, a muerte, como decía un amigo mío IMG, yo creo que hay IMGs que le dicen que se tiene que quitar un riñón, pero para hacer match se lo quitan, pues. Probablemente. Entonces, bueno, como la competencia es mucho más feroz, ves eso más aún todavía, porque la gente se enfoca mucho en eso. Bueno, yo tengo que ser el excelente, que saco no sé cuánto en los STEM y en los MCC, y tengo no sé cuántas publicaciones y todo no sé cuánto research, y a la final de cuentas, cuando ves las otras cosas que han hecho, que deberían tener o que tienen, muchos no las tienen, pues. Ahora que dices MCC, o sea, hablando de exámenes, bueno, de hecho recientemente cambió, antes se presentaba MCCQE y a partir del año pasado ese examen ya no se va a presentar más y va a ser de alguna manera reemplazado por el MCCQE1, que es, bueno, es Medical Council of Canada Qualifying Examination, que es como el examen que se usa para calificar, en este caso el match. ¿Cuánto es más o menos un score que se considera respetable o que considera, bueno, este aplicante vamos a revisar su aplicación? Porque entiendo que si sales mal, pues simplemente ni revisas la aplicación. Correcto, sí. Generalmente cada programa tiene su score diferente, incluso cada universidad tiene su benchmark diferente. Uh-huh. Nosotros en anestesia como tal, la Universidad de Toronto, somos bastante flexibles en ese sentido y nosotros vemos todas las aplicaciones de los scores que estén por encima de la media. Okay. Y cambia cada año, ¿no? Sí, claro. No recuerdo cuánto este año, además que como dices, el examen cambió, incluso el sistema de score cambió. Sí, pues yo recuerdo incluso cuando yo presenté tanto el E como el QE1, el E era en los 300 y el QE1 era en los 400 y ahora los dos son los 500. Y yo sé que cambió y hay toda una tabla de Excel ahí. Pero bueno, esos scores se ponen ahí y si tú estás por la media o por encima de la media, tus aplicaciones se ven y tus aplicaciones se revisan y nosotros usamos un sistema donde mantenemos blinded a los revisores, entonces ponemos unos revisores que solo revisan las cartas de referencia y los personal statements y dan un puntaje a eso sin ver el resto de la aplicación. Y tenemos unos revisores que ven la parte de currículum, notas, no sé qué, y después una tercera que es con los que van a hacer las entrevistas en enero, van a hacer una entrevista sin haber tenido acceso a ver los files, pero que también estén blinded de lo que está en el file para evitar cualquier tipo de sesgo, de bias, ¿no? ¿Esa información es de dominio pública? Por ejemplo, ¿hay un sitio donde la gente pueda ir y ver que en tu programa el corte es tal cual, es la media? O, bueno, ¿qué otras características buscan y usan como corte para revisar las aplicaciones? En el website de CARMS están todas las descripciones de todos los programas y dentro de las descripciones de los programas, algunos no son tan claros como decirte que se van a revisar todas las aplicaciones que estén por encima de la media, por debajo de la media, pero te dan hints. Si lees entre líneas de encuentros, pues. Sí, o te dicen los aplicantes que tengan una desviación estándar por encima de estos scores generalmente tienen más chance de obtener una entrevista y cosas así, ¿no? Okay. Pero algunos son más explícitos que los otros. Yo creo que en general la Universidad de Toronto como tal, en todos sus programas, no solo de anestesia, ha
ha ido haciendo el proceso un poco más transparente y más estandarizado para evitar que cada quien haga, o que cada programa o cada director del programa tenga como que sus propias reglas, ¿no? Claro, entiendo. Y bueno, también hacerlo más justo, supongo, para todos, Correcto. para los aplicantes también. Correcto. ¿Tienen un cupo establecido para IMGs y residentes graduados canadienses o cómo funciona eso? Ok. Sí, porque aquí igual, como es un sistema de salud financiado por el gobierno, ¿okay? A los residentes les paga el gobierno. ¿Okay? Entonces hay o sea, el gobierno tiene cierta cantidad de dinero que puede gastar en residentes, ¿no? Entonces hay cierto número de posiciones para residentes. Y a través de los años, como Canadá es un país de tantos inmigrantes, hace muchos años no había esa garantía y era excesiva. Era muchísimo más difícil para los extranjeros poder llegar a ser médicos. Okay. Y yo supongo que a través de, convenios y cosas y luchas y no sé qué, se fue logrando que el gobierno hiciera o financiara unas posiciones para extranjeros exclusivamente. Okay. Que todavía siguen siendo muy pocas, son contadas con los dedos, pero por lo menos garantizan que esas posiciones son para extranjeros. Por decirte un ejemplo, otro programa de anestesia en la Universidad de Toronto, nosotros aceptamos 18 residentes por año. 4 de esos 18 son IMG siempre. Sí, eso es poco. Es poco y te digo, yo creo que es el que más tenemos. Otros programas tienen 1 o 2. ¿Todos los programas tienen? No todos los programas tienen, casi todos los programas tienen. ¿Y es una proporción establecida por el gobierno o es algo más que está, no sé, a la voluntad del programa? No, es un cupo establecido con el gobierno y supuestamente, yo no sé mucho los detalles, pero entiendo que está hecho en relación a la necesidad de servicio, porque todas esas posiciones o cupos de posgrados para extranjeros están, encuentro la palabra en español, pero están attached a un convenio que tú firmas con el gobierno, que si tú aceptas, tú haces match y tú aceptas en esa posición, tú firmas un contrato que se llama el contrato de Return of Service. Okay. Y eso significa que tú firmas ese contrato, después que tú te gradúes y te hagas especialista, tienes que trabajar por la misma duración del posgrado, que siempre son 5 años, en un área de necesidad de servicio. Okay. Y no puedes trabajar en una área que no sea de necesidad de servicio, y generalmente eso es que no puedes trabajar en las ciudades grandes, pues tienes que trabajar en sitios pequeños donde no todo el mundo quiere ir y donde hay necesidad de servicio. Entiendo, por la duración del posgrado. Correcto. Okay. Donde hay más cupos para extranjeros es en los programas de medicina familiar, y es porque es donde más se ha hecho énfasis para que hayan más médicos en áreas de necesidad de servicio. Entiendo. ¿Hay una forma de darle la vuelta y quedarse haciendo esa return to service, quizás en un área urbana, pegado a un hospital universitario? Sí la hay, yo soy el ejemplo de eso. A mí eso me suena comparable a lo que es el waiver aquí. Correcto. Pero claro, el waiver no dura 5 años. Correcto, sí. Sí hay unas vueltas, por decirlo de alguna manera, y yo soy un ejemplo de eso. Si tú obtienes una posición académica de faculty o ser profesor de una universidad donde demuestre que 20% o más de tu tiempo tú lo dedicas a enseñar, eso es una forma de cumplir tu return of service. Pero igual, entonces si escoges eso, tienes que garantizar que por 5 años tienes que estar en eso. O sea, si yo, por ejemplo, mañana decido que ya no quiero enseñar más y no quiero trabajar en un hospital académico, pero me quiero quedar en Toronto, no puedo, porque tendría que estar en un hospital académico, ¿no? Sí, claro, adquieres el compromiso y tienes que cumplirlo, pero lo que me parece chévere de esto es que tienes la opción, porque si te gusta algo más asistencial, más ver al paciente, estar con el paciente de cerca y, bueno, especialidades como mencionaste,
medicina familiar, que va más de la mano con el paciente y la clínica, pues te puedes beneficiar de ir quizás a una zona en donde vayas a hacer ese tipo de actividad. Y si de hecho te gusta la academia y la educación médica, tienes estas opciones que suenan también. Oye, a mí eso me suena súper chévere, pero bueno, es que a mí me gusta la parte académica. Sí, es por eso, cada quien escoge donde quiere estar, ¿no? Pero sí, eso es más o menos cómo funciona el Return of Service aquí en Ontario, porque también es diferente en cada provincia, ¿no? Ah, entiendo. El sistema de salud canadiense se parece, bueno, al americano en la forma en la que entrenan a sus médicos, más o menos. No hacen reválida de posgrados obtenidos en el extranjero. Eso es correcto. Si tú quieres venir a Estados Unidos y ya tienes un posgrado, bueno, digamos que la experiencia te ha servido, porque la experiencia siempre sirve, pero no es como que te van a hacer la reválida del posgrado, tienes que hacer un posgrado de nuevo, ya tú lo comentaste. Los médicos internacionales tienen dos opciones de las que yo conozco. La más común es hacer match en una residencia, es el CARMS que tú mencionaste, y hacer su posgrado de nuevo. Está la posibilidad de hacer algo como lo que tú hiciste, que llegaste, hiciste tu fellow. Tú me comentaste que había otra forma también de hacerlo, de esa no sé, pero ¿qué beneficios dirías tú que tienes una opción con respecto a otra? Como dice, ¿no? La forma más regular es entrando al match, haciendo tu posgrado de nuevo, terminando tu posgrado, porque bueno, a la final de cuentas eso es lo que hacen los canadienses, ¿no? También, y ya si tú tomas esa vía, ya al final cuando tú ya presentas tu examen, tu board y tu cosa, ya eres como cualquier otro canadiense que hubiera hecho sus estudios de medicina aquí, no hay ninguna diferencia. Además el Return of Service, no hay ninguna otra cosa adicional que tengas que hacer, ¿no? Okay. Lo malo es que, bueno, todo lo que implica hacer match y encontrar el cupo y hacer el posgrado de nuevo para la gente que ya está entrenada. Hay otras vías, hay una vía que es gente que viene a hacer fellowship, tiene un alto portafolio académico y son muy productivos académicamente, y entonces ese tipo de personas en la universidad puede decidir, bueno, nosotros queremos tenerte aquí en nuestro departamento y te damos y vamos a hacer que se te otorgue una licencia para el ejercicio de medicina bajo un rango académico. Okay. Y entonces, bueno, puedes trabajar en el hospital igual, ganas lo mismo, tienes tu cosa como cualquier otro médico, pero tienes que estar siempre bajo el paraguas, bajo la sombra esa de tener la posición académica. Okay. Si por X, Y razón pierdes ese estatus, simplemente te tienes que regresar a donde sea porque no puedes ejercer medicina de otra manera. Okay. Y hay una tercera vía que es un poco desconocida, pero que se ha ido incrementando y ha ido aumentando a través de los últimos años, que hay ciertas provincias, okay, que son donde hay menos población, como la provincia de Manitoba, la provincia de Saskatchewan y las provincias en la costa este, Newfoundland y Nova Scotia, donde tienen problemas para reclutar médicos y para mantener médicos allí, ¿okay? Porque bueno, todo el mundo quiere vivir en las grandes ciudades y todo el cuento. Y entonces esas provincias tienen unos programas donde si tú demuestras que tú trabajaste así sea como médico general, y por ejemplo nosotros, si yo demuestro que yo trabajé mi año en mi rural cumpliendo mi artículo 8 en Venezuela, yo demuestro eso a la provincia me puede decir, ok, bueno, nosotros te vamos a hacer unos assessments y te vamos, si tú pasas esos assessments, te vamos a tener y te vamos a dar una licencia provisional que vas a practicar como médico general, como médico familiar durante un año bajo la supervisión de XZ médico canadiense, y si tú cumples todo eso, después de ese año te damos tu licencia ya completa y te puedes quedar practicando medicina familiar aquí en esta provincia. Eso suena como una muy buena opción. Sí, y muy poca gente lo sabe. No sé por qué, sobre todo de la comunidad latina, poca gente lo sabe. Yo me preparé para todos mis exámenes y mis cosas. Conocí un grupo de iraníes y estudiaba con ellos, no sé qué, y todos ellos conocían de eso. Y es más, yo creo que de los 5 que estudiábamos nosotros en el grupo de estudio, 2 entramos por la vía
de CARMS de match, y los otros 13 fueron a 3 provincias diferentes, hicieron su cosa y ya trabajan normal ahora como médicos familiares en esas provincias, ¿no? Compartiremos el episodio en el grupo de médicos venezolanos en Canadá. Esperemos que haya más gente que sepa, porque de verdad suena como una opción súper viable. Ahora, esos assessments de los que tú hablas son algo parecido a MCCQE. Sí, o sea, tienes que hacer esos exámenes también como parte, Okay. pero los assessments, no conozco los detalles 100%, pero entiendo que son como que te ponen como una pasantía, pues. Tienes que estar en un clinic de medicina familiar por, qué sé yo, 6 semanas, una cosa así, haciendo como de residente ahí, pero sin ser residente, y bajo la supervisión de alguien, ¿no? Y si esa persona o ese médico determina que sí, lo está haciendo bien, el assessment, pasa el assessment, y es lo que le dice al colegio médico, sí, este médico es elegible para entonces entregarle una licencia provisional. Quizás no para todo el mundo, pero para quien le gusta la clínica, para quien le gusta, del primary care, la medicina más preventiva. Sí, absolutamente. Y bueno, para mucha gente que también está buscando la forma de, en nuestro caso, los venezolanos, emigrar y establecerse en otro país. Claro. ¿Qué consejo le puedes dar tú, después de todo este camino que has recorrido, todas las cosas por las que has pasado, todo el tiempo que tienes viviendo ahí en Canadá, a esas personas que quieran entrenar y establecerse en ese país? Bueno, yo creo que muchas cosas se aplican a los inmigrantes en general, pero específicamente a Canadá, yo creo que, bueno, esto es una tierra que ofrece muchísimas oportunidades y tiene grandes beneficios. Pero bueno, tiene sus cosas que hacer, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es, bueno, perseverancia ante todo. Hay que ser súper perseverante, tener mucha paciencia. Y algo que también creo que ayuda y me ayudó mucho, y ojalá hubiera sabido antes, es fijar metas claras, tener planes muy bien definidos, muy claros, porque este tipo de sociedades están un poco más estructuradas y no es tanto como vaya viniendo, vamos viendo, sino con planes muy concretos, ¿no? Sí. Y si uno, mientras más tenga esos planes más concretos y más detallados, mejor te va a ir. Y bueno, ser muy perseverante, y una cosa que creo que a la final te va a ayudar mucho y va mucho en relación con esto que hablaba de las entrevistas a los residentes, es ser humilde, ser la persona, es ser una buena persona a la final de cuentas, porque a la final de cuentas eso es lo que la gente va a buscar y va a querer tener como colegas, como gente que trabaje con ellos, como gente a enseñar, etcétera, etcétera. Y lo otro es, bueno, no desfallecer, ¿no? Y si no puedes obtener tu carrera como médico en los primeros años, bueno, sigue luchando. Yo conozco una amiga que, bueno, le tomó casi que 6 intentos de CARMS, y bueno, al 7º fue que pudo hacer match, pero bueno, nunca perdió la esperanza, buscó otras cosas que hacer mientras tanto, buscó otras maneras, consiguió conocer otras personas, y bueno, al final logró sus metas, ¿no? Pero bueno, también entender que hay otras cosas que hacer. No todo el mundo quizás podrá hacer y llegar a ejercer, pero buscar otro tipo de ocupaciones que te hagan feliz. Por ahí hay otro colega también que ahora le gustaba mucho la música y tocar 4, bueno, y ahora lo que hace es tocar 4 y tocar música folclórica y tener todo un grupo de folclore venezolano, bueno, y está súper contento, pues. Sí, bueno, es que a fin de cuentas el éxito es subjetivo. Toca muchas veces reinventarse, y bueno, ahí también hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. No, vale, gracias a ti. Esperamos que, bueno, lo que conversamos, que quizás este episodio sirva como referencia a las personas que estén buscando información acerca de cómo funciona todo el proceso de Canadá. Así que, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información súper detallada que nos dimos, y bueno, que sigas cosechando muchísimos éxitos. Igual para ti, y ahora, bueno, todo lo mejor en el próximo año nuevo. Igual, feliz año. Ok. Bueno, muchas gracias. Chaito, pues.
esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Pablo Pérez Dampert desde Toronto. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.